Esto que veis aquí es la Spartan o Spromise S358, una cámara de fototrampeo con envío de imágenes al móvil. Empezamos. Esta noche he tenido la ocasión de comprobar el correcto funcionamiento de mi nueva adquisición, la Spartan S358, ya que me ha enviado durante la noche 4 emails correspondientes a 4 activaciones por paso de animales. Quería asegurarme del correcto funcionamiento del sistema, ya que es la primera cámara que utilizo con esta tecnología de envío de datos, y entonces pues quería asegurarme de que todo funcionaba bien, de que cogía bien la cobertura 3G, la tarjeta SIM, todo funciona correcto, etc. Una vez que ya tengo certeza de todo esto, lo que voy a hacer es cogerla de donde está ahora, que está en un bosque de las inmediaciones de Oviedo, y la voy a subir a un hayedo de montaña que está a unos 1500 metros, donde sé que pasan bastantes animales de muchas especies, y la voy a colocar en modo híbrido, en modo 2 fotografías más vídeo, de las cuales, según las pruebas que he hecho en casa, debería mandarme la primera de las fotografías en su formato original de resolución, y luego almacenaría en la tarjeta una segunda fotografía y un vídeo en Full HD. Lo que pasa es que probablemente una ardilla, una marta o un ave incluso se pueden haber posado encima y le han cambiado el encuadre. Hemos podido comprobar con un ejemplo totalmente práctico y real lo que supone tener una cámara de fototrampeo con envío de imágenes al móvil aquí arriba en el monte. Por una parte, cumple con su cometido esencial, que es tenerte informado en todo momento y prácticamente en tiempo real de lo que sucede. Con lo cual ganas muchísimo en seguridad y al mismo tiempo es muy divertido, y también te da información que te puede servir para planificar excursiones o no planificarlas, retrasarlas, etc. Esta cámara tiene otra forma de funcionamiento que tú la puedes tener en on o en off. Yo en este caso la tenía en off por tema de consumo de batería, y que consiste en que puedes mandar comandos, puedes mandar órdenes vía SMS a la cámara diciéndote, por ejemplo, que te envíe una fotografía. Hubiera podido mandar un comando, por ejemplo, al cabo de media hora, y hubiera comprobado fácilmente que en realidad la cámara efectivamente se había movido, pero que no aceptaba motivos de que me la estuviesen robando ni nada de eso. Si no te manda imágenes, piensas que puede haber pasado algo. Si te manda, como en este caso, una alteración del encuadre, o ya no te digo si nos hubiera mandado una foto de la cara de un intruso en la zona, pues te obliga a venir corriendo con el corazón en la boca a la zona. Y bueno, digamos que por una parte es muy divertido el recibir información y fotografías de manera continua por parte de la cámara, pero por otra parte también es verdad que no desconectas y siempre tienes una cierta preocupación con lo que pueda pasar. Sobre todo porque es un aparato que es caro, no digo que no lo valga, pero es caro, son 300 euros la 358, y porque, por ejemplo, a mí hace menos de un mes me han robado una Browning. Entonces, claro, al final la paranoia pues se va acrecentando, ¿no? La Spromise S358 es capaz de enviarnos vídeos al email utilizando para ello la cobertura 3G. El pequeño inconveniente que existe es que para que esto suceda tenemos que poner la cámara en modo vídeo. Cuando la cámara detecta que está en modo de envío de imágenes, automáticamente cambia la configuración del vídeo
y le pone una duración de 10 segundos y una resolución WVGA de 1024 x 576 píxeles. Esto quiere decir que nosotros vamos a recibir esos vídeos, al ser de pequeño tamaño, más o menos los vamos a ir recibiendo sin problema, pero cuando vayamos a buscar la tarjeta, los vídeos que tendremos en esa tarjeta van a ser también muy pequeños y por lo tanto pues difícilmente utilizables para cualquier otro cometido. Una posible solución a esto es utilizar la cámara en el modo mixto de fotografía más vídeo, o una serie de fotografías más vídeo. De esta manera podemos elegir la resolución que queramos, tanto para las fotografías como para el vídeo, y cuando se produzca una activación, por ejemplo por paso de animales, a nosotros al email nos llegará la primera fotografía de la serie en la resolución que hayamos elegido, y se almacenará en la tarjeta toda la serie de fotografías, sea una o varias, y el vídeo en la resolución que hayamos elegido, por ejemplo en Full HD. De esta manera, por una parte estaremos bien informados de lo que ocurre en la zona, recibiremos una fotografía de muy buena calidad y al mismo tiempo tendremos todo el material con la resolución que nos interese. Otra duda principal que suele surgir a la hora de hacerse con una cámara con envío de datos es qué compañía utilizar para ese envío de datos. Yo particularmente me he decantado por Simio porque, bueno, tiene un precio muy bueno, ofrece un buen servicio al cliente y además tiene aspectos como los datos acumulables y otros pequeños detalles que hacen que sea realmente muy atractiva. Esta compañía utiliza la red Orange. Yo la cámara la he probado hasta ahora en 3 sitios. El primero, un bosque en las inmediaciones de Oviedo, y en ese sitio, bueno, pues la señal lógicamente a tope y la cobertura 3G sin problema. Y después he movido la cámara a 2 puntos de alta montaña. En el primero de ellos, que está situado prácticamente en la parte alta de la montaña, en la cumbre, he tenido casi siempre la señal muy buena, con oscilaciones a buena. Después he movido la cámara a una zona un poco más baja, una zona de garganta, como de vaguada, más cerrada, y he tenido casi siempre la señal en buena con oscilaciones a débil. Y esto es todo por el momento. He decidido dividir esta revisión de la Spartan o Spromise 358 en 2 capítulos. Este primero, que os entrego ahora con unas primeras impresiones de manejo de la cámara, y después emitiré el segundo capítulo con el ya tradicional análisis en función de la calidad de la imagen, calidad del sonido, fiabilidad en la detección y prestaciones. Espero que os esté resultando de interés y nos vemos.